yo creo que acá en el tema del transmedia, por lo menos a mí lo que más me parece que puede generar controversia es el rol del autor. Como ustedes saben, nosotros tenemos una ley de régimen de la propiedad intelectual, la ley 11723, que es un poco vieja, es del año 33, que ha tenido sucesivas reformas para adaptarlas a los cambios tecnológicos, pero no todavía una reforma integral. Si bien yo creo que sería deseable una reforma integral de la ley, creo que tenemos disposiciones en la ley 11723 que digamos, ya nos permitirían tal vez tratar una situación de conflicto transmedia, que por lo menos por lo que yo sé hasta ahora no hay ningún caso en trámite ni resuelto por tribunales argentinos. En primer lugar, el artículo 4 de la ley establece que el titular del derecho de propiedad intelectual es el autor de la obra, sus herederos o derechohabientes, quienes con permiso del autor modifican o adaptan la obra, y en el inciso D hay sí un nuevo inciso que no es parte de la redacción original, que fue introducido en el año 98, que es la titularidad respecto de los programas de computación, que en principio, y salvo estipulación en contrario, pertenece a la persona física o jurídica, o sea, a la empresa o al empleador que ha encargado el desarrollo de un programa de computación que se ha desarrollado en el marco de una relación laboral. Bueno, eso pertenece, salvo estipulación en contrario, a la empresa. Ahí ya hay una primera cuestión que nos servirá para el transmedia, porque en transmedia se pueden generar, por ejemplo, aplicaciones como parte de la experiencia transmedia, aplicaciones que son software, y eso en principio va a pertenecer a la empresa que encargó, porque en general el programador no creo que haga una estipulación en contrario, aunque en principio podría pasar, pero en principio va a pertenecer a la empresa. Después el artículo 16, que habla de la coautoría, que es algo que también muy común en el fenómeno transmedia, que establece que en principio los colaboradores gozan de iguales derechos, salvo estipulación en contrario. También hay otra parte del artículo 16 que establece que los colaboradores anónimos de una compilación colectiva no conservan derecho de propiedad y tienen por representante legal al editor. El colaborador anónimo de una compilación colectiva, el típico ejemplo sería una enciclopedia, donde uno no distingue quién hizo qué cosa. Si hubiese una experiencia transmedia de esas características, donde no es fácil distinguir quién contribuyó con cada aporte creativo, ahí el editor o / productor sería el que ejercería los derechos patrimoniales. Finalmente tenemos el artículo 20, que regula el régimen de la obra cinematográfica, que establece que todos los colaboradores de una obra cinematográfica gozan de iguales derechos, de nuevo, salvo estipulación en contrario, y los coautores son el autor del argumento, el productor de la película, el director y en las obras cinematográficas musicales, el compositor. Acá hay algo importante a tener en cuenta, que es que el régimen que se aplica a la obra cinematográfica, o sea, por expresa exclusión legal, expresa exclusión de la ley 17741 de fomento de la actividad cinematográfica, no se aplica a telenovelas ni a programas de televisión. Es decir, que esta presunción legal de cesión que da a favor de estos coautores de la obra cinematográfica no se aplicaría por ejemplo, en un programa televisivo, en una experiencia transmedia que comience en la televisión o a través de otros medios que no sean la cinematografía. Yo creo que una presunción legal no se puede aplicar por analogía. Entonces, si el artículo 20 está para la obra cinematográfica, solo tendría que aplicarse a ese contexto. Si hay otra forma de transmedia que no sea en la obra cinematográfica, vamos a ver qué interpreta la jurisprudencia, si es que no hay una reforma, pero bueno, en principio, si uno es productor, háganse ser los derechos, y si uno es autor, bueno, no se dan nada. En Argentina no existe la doctrina del work made for hire, de la obra por encargo que existe en Estados Unidos, conforme a la cual el autor que crea en el marco una relación laboral cede al empleador todos los derechos. Eso en Argentina no existe, salvo la presunción legal de los programas de computación y salvo el estatuto de la obra cinematográfica. Por eso ese argumento de, bueno, yo le pagué al autor, por ejemplo, al guionista del programa televisivo y por lo tanto la obra es mía, no. Hay que hacerse ceder los derechos. Y este tipo de conflictos, si es que no hay disposiciones contractuales expresas, en el contexto transmedia va a surgir. Y una última reflexión, que ya no me queda nada, es, en transmedia se habla mucho, bueno, del público como autor, ¿no? Esto es algo importante, es una novedad.
vamos a ver qué pasa, qué relevancia tienen los aportes de estos autores que forman parte del público. Digamos, desde el punto de vista sociológico el fenómeno es muy interesante. Ahora, si el aporte de este autor no es jurídicamente relevante, si no es identificable, bueno, en principio no va a generar una controversia jurídica. Si ya es un aporte que tiene una cierta originalidad y una individualidad, ahí sí, y bueno, vénganme a ver o me vendrán a ver.